Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera de nutrición en la Universidad del Valle de México y hoy mis compañeras Asunción Sánchez, Fátima Matú, Leslie Pérez y su servidora Vanessa vamos a hacer una videoconferencia en la cual vamos a exponer sobre los tóxicos naturales, en los cuales vamos a abarcar tres tóxicos principales, los cuales son los oxalatos, los taninos y los fitatos. Y de ellas vamos a ver lo que son las fuentes alimentarias, las dosis tóxicas, los efectos de la salud, las medidas de prevención, la eliminación y control. Y al final veremos una pequeña conclusión para fortalecer todo lo visto previamente. Bueno, para poder entender todo, primero que nada tenemos que saber que los tóxicos naturales son sustancias inherentes a la planta que se han desarrollado como mecanismos de defensa ante depredadores, así como lo son animales, parásitos o microorganismos e inclusive el hombre. Existen ciertas sustancias presentes en los alimentos, principalmente en los que son de origen vegetal, que interfieren con el proceso digestivo y con ello afectan la nutrición, ya que dificultan los procesos metabólicos que el cuerpo realiza para funcionar adecuadamente. Comenzaremos hablando del oxalato. Los oxalatos se encuentran en las plantas primeramente como sales de calcio, de sodio, de potasio y en forma poco usual de oxalato amónico. Bueno, el oxalato es una sustancia presente en muchos alimentos vegetales de forma natural. La dieta suele contener estas sustancias de mayor a menor cantidad. En nutrición, este componente se estudia o se clasifica dentro de los antinutrientes porque es un quelante de minerales como el calcio, hierro, magnesio, cobre y zinc. Les hace precipitar, por lo que se impide la absorción de estos minerales. Siguiente, por favor. Continuamos con las fuentes alimentarias. La cantidad de oxalatos que contienen los alimentos es muy variable según la fuente que consultemos. Esta puede depender según la estación del año, la variedad de la planta, la maduración de la planta sobre la cual se hace la medición. Pero a grandes rasgos, estos son los alimentos que contienen oxalatos. Se los voy a mencionar de mayor a menor cantidad. En primer lugar se encuentran las espinacas, seguido por el riubarbo, cacao en polvo, chocolate negro, remolacha, perejil, zanahorias. Seguimos con los alimentos con menor cantidad, como el espárrago, los brócolis, el tomate, el hígado, la frambuesa, el café, la coliflor, el té, las ciruelas y las manzanas. Siguiente, por favor. Okay. Continuamos con las dosis reportadas. Se dice que la ingesta diaria de oxalatos en adultos suele ser entre los 80 y los 120 miligramos por día. Entonces, si nosotros queremos llevar una dieta tendiente a controlar los oxalatos, se debe limitar la ingesta de los mismos a 40 o a 50 miligramos al día. Para esto es importante saber que los alimentos bajos en oxalato tienen menos de 2 miligramos por porción. Los alimentos con contenido moderado en oxalatos contienen entre 2 y 10 miligramos por porción. Y los alimentos que son muy ricos en oxalatos contienen más de 10 miligramos por porción. Y se considera como una dosis letal mínima consumir 5 gramos de oxalatos al día. Siguiente, por favor. Para continuar mencionaremos los efectos a la salud. Bueno, se tolera cierta cantidad de oxalatos, pero un consumo excesivo puede producir déficit de minerales como el calcio, el hierro, el zinc, y también puede producir cálculos renales y en casos de ingesta elevada se pueden presentar efectos tóxicos. Algunos de los síntomas son dolor abdominal, una gastroenteritis, casos agudos, diarrea, vómito, alteraciones en la coagulación en los casos más graves. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que los oxalatos producen piedras en los riñones? Bueno, resulta que los oxalatos se absorben en el colon y se eliminan por los riñones a través de la orina. Durante su proceso, por el paso de los riñones, pueden combinarse con el calcio formando oxalato cálcico, que se elimina en forma de arenillas en la orina. Si el oxalato cálcico se acumula, cristaliza formando piedras en los riñones, conocido como la litiasis renal.
Otro de los efectos que puede tener los oxalatos en la salud puede ser la irritación del sistema digestivo, estómago y riñones, como ya lo habíamos mencionado, y también puede interferir con los mecanismos naturales de sanación y reparación que usualmente ocurren por la noche, como lo podemos ver en la imagen. Okay. Medidas de prevención, eliminación y control. Bueno, el primer paso para disminuir el contenido de oxalatos en la dieta es evitar consumir los alimentos que son más ricos en estos componentes. Por ejemplo, algunas personas toman habitualmente muchas espinacas, ya sea en batidos, también acelgas o remolacha. En este caso, conviene variar la alimentación y tomar en mayor cantidad otro tipo de verduras con menor contenido en oxalatos, como son el brócoli, la coliflor, las zanahorias y las lechugas. En segundo lugar, lo que se recomienda para evitar los efectos de los oxalatos consiste en disminuir su ingestión. Las técnicas culinarias como el hervido son necesarias para disminuir el contenido de oxalatos en las espinacas, las acelgas o el ruibarbo, que son los vegetales con elevado contenido en estas sustancias. Los oxalatos son solubles y se quedan en el caldo de la cocción de estas verduras. Para ello, convendrá desechar el caldo porque es rico en oxalatos. El procedimiento se debe realizar siempre que se cocine remolacha, espinacas o alimentos muy ricos en oxalatos. En otros casos no es posible esta precaución, por ejemplo, en el caso del cacao puro, porque es muy rico en oxalatos, entonces lo que se debe hacer es disminuir el consumo de este. A continuación hablaremos sobre los taninos. El tanino es un compuesto natural que se encuentra en el mundo vegetal, ya sea en la madera, en la corteza, en la raíz y en las frutas y en los vinos. Este tanino, también llamado polifenol, se puede dividir en dos clases, ya sea hidrolizable o en condensado, y este se puede detectar fácilmente debido a su aspereza, a su sequedad y a su amargor. En fuentes alimentarias lo podemos encontrar ya sea en las mermeladas y jaleas, en el té, en las legumbres, en el café y en los vinos. Pero en los vinos se puede detectar de dos formas, ya sea en los vinos jóvenes y en los vinos viejos. En los vinos jóvenes, estos se encuentran unos taninos hidrolizables con 2 o 3 unidades. En cambio, en los vinos viejos se pueden encontrar los taninos condensados con hasta 10 moléculas. Los polímeros de más de 10 unidades fenólicas son insolubles y precipitan. En las dosis tóxicas reportadas, este se tiene restringido hasta un 5% en el contenido de los alimentos o más de 100 miligramos diarios. Pero aquí va un dato importante, debido a que diversos estudios han concordado en que para que se desarrolle la intoxicación, no depende de la cantidad, sino depende del estado previo del animal. Me refiero a que el animal, en cómo ha sido su alimentación y en cómo se ha desenvuelto en su entorno. Los efectos a la salud de los taninos lo podemos encontrar tanto positivos como negativos. En los positivos lo podemos encontrar como una acción antioxidante, que esta ayuda a prevenir las enfermedades degenerativas, reduciendo el colesterol. También lo podemos encontrar como un astringente o antiinflamatorio, como es en el caso de la diarrea, que ayuda a que disminuya la mucosa intestinal. Y también ayuda a que la sangre coagule, ejerciendo de antihemorrágico local y resultando útil contra las hemorroides. También tiene una acción antiséptica que combate las bacterias, hongos y virus. Y también en los negativos podemos decir que estos son considerados como un antinutriente, debido a que disminuye la eficacia del alimento, que inactiva la amilasa, aumenta el nitrógeno fecal y forma complejos con proteínas de manera condensada. Y estudios han revelado que a pesar de que este compuesto sea favorable para la absorción de la vitamina C, también también restringe
de manera considerable la vitamina A y B12. Y este tanino puede causar lesiones hepáticas, ya sea necrosis e hígado graso, al igual que cáncer de esófago, boca y mejilla. Algunas medidas de prevención, eliminación y o control podemos deducir que para prevenir podemos mantener una alimentación regular durante todo el año, realizar una buena gestión de los pastos y descascarrillar algunos alimentos. O sea, descascarrillar me refiero a que ya sea quitarle la cáscara de algunos alimentos. Y antes de ingerir los alimentos es importante que los alimentos que vayamos a ingerir con más taninos pasen por un proceso de remojo, germinado y de cocción, para así de esa forma disminuir de manera considerable este compuesto en los alimentos y no sea tan nocivo para nuestra salud. Ok, ahora vamos a pasar con los otros tipos de tóxicos en los alimentos. En este caso son los fitatos. Los fitatos son compuestos fosforados de origen natural que están presentes en muchos alimentos. Sirven como almacén de fosfato y minerales de estos alimentos en los que se encuentran, y de hecho son considerados alimentos antinutricionales porque reducen la biodisponibilidad de las proteínas y de los minerales. Bueno, ahora vamos a hablar de las fuentes alimentarias. Como mencioné anteriormente, se encuentran en muchos alimentos, pero principalmente en los cereales, sobre todo en el salvado, en las legumbres, sobre todo en la soya y también en frutos secos, especialmente si estos se consumen crudos, y en menor cantidad se encuentran en nueces, en los cacahuates, en el cacao, en el brócoli, en la zanahoria, en las papas y también las fresas, mostazas y zarzamoras. Aquí hay una imagen de los alimentos que tienen muchos fitatos, que contienen muchos fitatos. Están expresados en 100 gramos cada uno, y como podemos ver, en el sésamo hay 40 miligramos de fitatos por 100 gramos, en el arroz integral hay 13 miligramos, en el amaranto hay 10 miligramos, en el cacahuate 9.2 miligramos, en los copos de avena hay 8.4 miligramos de fitatos por 100 gramos y en los garbanzos 2.9 miligramos. Ok, ahora proseguimos con las dosis tóxicas reportadas. La Alianza Internacional de Asociaciones de Suplementos Alimenticios acepta que la ingesta en todo el mundo varíe considerablemente, o sea que las cantidades sean muy diferentes entre otras. Sin embargo, siguen aconsejando un valor de 14 miligramos por día con fines de etiquetado nutricional y un nivel medio de absorción del 16 al 17%. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente punto que tenemos es el efecto que tienen los fitatos en la salud. Los altos niveles del ácido fítico se asocian con ser antinutrientes porque forman complejos insolubles con minerales, como por ejemplo el hierro, el magnesio, el zinc y en menor medida con el calcio, y también con proteínas, convirtiéndolas en no asimilables para nuestro cuerpo, es decir, que tienen un valor nutritivo menor. Por el contrario, el ácido fítico a bajas dosis tiene muchos efectos positivos, como su acción protectora frente al cáncer, en especial al cáncer de colon, ya que los fitatos se localizan justamente en el intestino. También ayuda a la reducción de la formación de cálculos renales hasta un 37%. Ayuda en el tratamiento de la hipercalciuria, que es una excreción grande de calcio en la orina, y también en la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya que disminuye el colesterol. Bueno, por último tenemos las medidas de prevención, eliminación y o control. Realmente la cantidad de fitatos que se encuentran en los alimentos es muy relativo. Se pueden eliminarlos, disminuir por diferentes métodos. El primero es por cocción. Las legumbres en su caso pierden una gran cantidad de fitatos si se ponen en remojo, ya sea de 2 a 18 horas, y luego se hierven a fuego muy lento, pero antes de eso se tiene que desechar el agua de remojo. También en el caso de los cereales y las legumbres se reduce su contenido en fitatos y se germinan, ya que se convierten en verduras y estas por lo tanto no tienen un alto contenido de fitatos.
También se recomienda el consumo de alimentos fermentados, por ejemplo, el pan y otros como el yogur, el kefi, el tempeh y miso. Y también quería comentar que esto de la fermentación reduce hasta un 90% la cantidad de fitatos. Y por último, se recomienda un consumo elevado de alimentos con vitamina C, por ejemplo, las frutas y verduras. En el caso de las frutas, las que más contienen vitamina C son el mango, la papaya, la piña, el kiwi, las fresas, la sandía, entre otros. Y las verduras son el brócoli, la coliflor, los pimientos rojos y verdes, el chayote, los tomates, la espinaca, las papas, entre otras. Bueno, en general podemos concluir de toda esta información vista que los métodos tradicionales de cocción o de transformación de los alimentos tienen la finalidad de eliminar entre un 30 a 80% de los tóxicos presentes en los alimentos, como los que mencionamos anteriormente, que son los oxalatos, los taninos y los fitatos. Ok, la mayoría de las personas puede comer alimentos con estos tóxicos con suma tranquilidad, ya que lo que se realiza de forma tradicional con los alimentos ricos en estos tóxicos es hervirlos previamente porque estos tóxicos quedan en el caldo de la cocción y bueno, solamente con esta precaución y no consumir en exceso los alimentos ricos en estos tóxicos es suficiente para consumir felizmente estos vegetales. Y bueno, para finalizar, elaboramos un tríptico en el cual viene toda la información que se vio en la presentación, pero más sintetizada para que ustedes puedan acceder a esa información y si usan compartirla o corroborarla, ahí la van a tener ustedes. Les vamos a dejar el link del tríptico en el chat y ahí pueden entrar a checarlo cuando gusten. Muy bien, esto es todo de nuestra parte. Espero les haya gustado estar presente en esta videoconferencia, que hayan aprendido mucho y que hagan uso de todo ese conocimiento en sus casitas. Nos vemos pronto. Adiós. Bye. Bye.